Hola, me llamo Cecilia González Campo, soy psicóloga y hoy voy a hablar sobre un tema que probablemente ya hayas escuchado, hablado e incluso vivido. Hoy voy a hablar de duelo. Puede que esta palabra, duelo, sea muy común para ti e incluso lo estés viviendo en este momento. ¿Pero realmente sabemos qué es un duelo? Quizá alguna vez te hayas preguntado, ¿por qué me siento así o actúo de esta forma ante una pérdida? O, ¿cómo estoy afrontándola? ¿Cuándo sé que tengo que buscar ayuda? Quédate conmigo y te contaré más del tema. La palabra duelo proviene del latín dolus, que significa dolor o desafío, y lugere, que refiere a estar afligido y que conlleva llanto. Este se define como un proceso que ocurre ante una pérdida importante, provocando reacciones a nivel global, es decir, afectando al ámbito biológico, afectivo, cognitivo, social y espiritual de la persona. Y es que en ninguna otra situación como el duelo, el dolor producido es total. Duele el cuerpo, duele la personalidad, duele la sociedad y su forma de ser, duele el alma, duele hasta el dolor de los demás. El duelo supone una respuesta normal y natural. Lo raro sería no responder ante una pérdida. Esta respuesta es personal y única, y cada persona vive el duelo de una manera distinta. Sin embargo, tiene una serie de reacciones comunes. Generalmente asociamos el duelo al fallecimiento de un ser querido o de un conocido. No obstante, la pérdida puede ser de muchos tipos. ¿Quién no ha perdido un amor, una mascota, una amistad, un objeto querido, un trabajo o cualquier otra cosa significativa y ha experimentado malestar? Podemos distinguir pérdidas por fallecimiento, pérdidas sentimentales, ya sea de pareja, familiares o de amistades, materiales y pérdidas vitales. Las pérdidas sentimentales se engloban en amorosas, como pueden ser noviazgos, divorcios o separaciones, y que pueden afectar en las creencias o valores que tenemos, la autoestima, hacernos sentir un profundo vacío o menguar en el desempeño de nuestras actividades. ¿Pero por qué generamos ese malestar ante una pérdida? Bowie, psicólogo pionero de la teoría del apego, explica que toda persona tiene la tendencia a establecer fuertes lazos emocionales y que puede ocasionar una reacción cuando estos lazos se ven amenazados o se rompen. El apego que toda persona desarrolla con otro proviene de la necesidad de protección y seguridad, y todo evento o experiencia que ponga en peligro este lazo provocará reacciones específicas. Mientras mayor es el potencial de la pérdida de la persona, más reacciones habrá, reacciones tales como llorar, gritar, enfadarse, aferrarse, entre muchas otras. Bowie afirmaba que cuando estas reacciones son exitosas, el proceso de duelo se atraviesa correctamente. Durante el proceso de duelo, la persona atraviesa diferentes etapas. Podemos distinguir 4 fases secuenciales. 1. Experimentar pena y dolor por la pérdida, junto a la aceptación paulatina de la ausencia. 2. Sentir miedo, enfado o culpa al ser consciente de lo que se ha perdido. 3. Experimentar apatía, tristeza, soledad y desinterés. Y 4. Reaparición de la esperanza, reinserción en la sociedad y reconducción de la vida. Ahora bien, ¿qué es frecuente sentir durante el duelo? Por lo general, los síntomas se manifiestan a través de sentimientos, sensaciones físicas, cogniciones y conductas. Estando en duelo, quizás sientas tristeza, siendo este un sentimiento común y que generalmente se manifiesta a través del llanto. También se puede sentir enfado debido a la frustración ante la muerte, o culpa, ya sea por algo que ocurrió o se descuidó. Muchas veces se experimenta ansiedad, por el miedo y las consecuencias de no tener a la persona querida en nuestra vida, o por la conciencia de la sensación de muerte. Otros sentimientos que se pueden manifestar son soledad, fatiga, impotencia, shock, anhelo, alivio generalmente cuando la persona fallecida ha sufrido mucho, e incluso se puede sentir insensibilidad ante la cantidad de sentimientos que se debe de afrontar y utilizar este sentimiento como protección. A veces las sensaciones físicas pueden pasar desapercibidas, pues no les atribuimos el duelo como causa, aunque estas pueden estar muy comunes en cualquier persona que lo está experimentando. Algunas de ellas pueden ser vacío en el estómago, opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía y sequedad de boca. Respecto a los pensamientos, hay pensamientos habituales durante las primeras fases del duelo y otros que persisten después de un tiempo y pueden desencadenar sentimientos que deriven
en gran tristeza y ansiedad. Uno de los sentimientos que suelen aparecer inicialmente tras la pérdida es la incredulidad. Esta, por ejemplo, en casos de fallecimiento, puede llevar a pensamientos del tipo "no puedo vivir sin ella", los cuales desencadenan a su vez síntomas de ansiedad y tristeza, siendo estos completamente normales. Por último, algunas de las conductas que se pueden manifestar son dificultades para conciliar el sueño y despertarse por la mañana, aumento o disminución del apetito, conductas de distracción, aislamiento social, soñar con la persona fallecida, evitar recuerdos sobre el fallecimiento, buscar y amar en voz alta a la persona, suspirar, llorar, visitar lugares que hagan recordar a él o ella y guardar sus pertenencias. Diversos autores han establecido 5 fases en el proceso de duelo: negación, ira, culpa, depresión y aceptación. La negación es una reacción muy habitual que surge como respuesta y mecanismo de defensa que impide la toma de conciencia de la pérdida por la que se está atravesando. Puede manifestarse con expresiones tales como "aún no me creo que sea verdad", "es como si estuviera viviendo una pesadilla", e incluso con actitudes de aparente entereza emocional, o de actuar como si no hubiera pasado nada. A menudo, al tomar poco a poco conciencia de la realidad de la pérdida, se produce ira, lo que genera sensación de incomprensión y sentimientos de frustración e impotencias que pueden atribuirse a un tercero, incluso a familiares. Mientras se toma conciencia de la realidad de la pérdida, es habitual que el doliente explore qué cosas pueden hacer para revertir la situación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad terminal y comienza a explorar opciones de tratamiento pese a haber sido informado de que no hay cura posible, o quien cree que podrá recuperar una relación de pareja ya definitivamente rota si empieza a comportarse de otra manera. A medida que el doliente avanza en su proceso de duelo, la toma de contacto emocional de lo que implica afectivamente la pérdida suele manifestarse en forma de pena, nostalgia, retraimiento social, desinterés, tristeza, manifestaciones que no tienen por qué suponer algo psicopatológico. Por último, la aceptación supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no solo racional sino también emocional, permitiendo así seguir con el curso de su vida. Como mencioné antes, el duelo no solo se produce ante la pérdida de un ser querido. Sin embargo, nos enfocamos en este tipo de pérdidas ya que supone uno de los eventos más dolorosos y difíciles para toda persona. George Engel comenta que la pérdida de un ser amado es psicológicamente tan traumática como quemarse o herirse gravemente en el plano fisiológico. Esto se debe a que el duelo representa una desviación del estado de salud y bienestar, y se necesitará tiempo para que la persona vuelva a un estado de equilibrio similar. El trabajo de duelo, trabajo entre comillas como dijo Freud, lo debe realizar uno mismo, pues es un proceso y un estado en el que se necesitará esfuerzo y llevará a cabo una serie de tareas para restablecer el equilibrio. Estas tareas se dividen en 4. La muerte puede ser o no inesperada, y como hemos hablado, usualmente estará la sensación que lo sucedido no es verdad. La primera tarea a asumir es aceptar la realidad de la pérdida, afrontar que la persona ha fallecido, que ya no se podrá estar físicamente con la misma, que se ha ido. Muchas personas quedan estancadas en esta tarea, incapaces de afrontar la realidad. Incluso llegan a guardar de forma exagerada todas y cada una de las posesiones del fallecimiento sin tocar nada. En el extremo contrario, el doliente puede negar el significado de la pérdida, por ejemplo, deshaciéndose de todo lo que pueda traer a la conciencia algún recuerdo de la persona fallecida. Además, la persona puede negar que la muerte sea irreversible. La esperanza de poder volverse a reunir con el fallecido es un sentimiento normal, siempre y cuando sea temporal y no pase a ser una esperanza crónica. Para ayudar a aceptar la realidad de la pérdida, contamos con los rituales que cada uno, desde sus creencias y religión, realizamos ante la muerte. Si se está pasando por un duelo, es necesario que se trabaje el dolor de la pérdida, pues de lo contrario, este puede comenzar a manifestarse a través de síntomas u otras conductas disfuncionales. Todo lo que suprima o puede evitar de forma continua el dolor ayuda a que se alargue el curso del duelo. Es por esto que en esta segunda tarea se trabajan las emociones y el dolor de la pérdida. Muchas veces se observa que el doliente se encuentra bloqueado emocionalmente, negando el dolor o evitando pensar en él, o recurriendo al alcohol u otras drogas como medio de regulación y distracción. Como dijo Bowie,
Antes o después, aquellos que evitan todo duelo consciente sufren un colapso, habitualmente con alguna forma de depresión. Si esta tarea no se completa adecuadamente, la posibilidad de tener que buscar alguna ayuda psicológica más adelante es mayor. La tercera tarea a realizar consiste en adaptarse a un mundo en el que el fallecido está ausente, adaptarse a la ausencia de los roles que desempeña el fallecido, adaptarse al significado de quién es uno mismo ahora que esa persona ya no está, adaptarse también a una nueva forma de entender el mundo, ya que nuestras creencias y valores seguramente se verán modificados tras la pérdida. Supone una reconstrucción global. Volkan sugiere que una persona en duelo nunca olvida del todo al fallecido, al que tanto valoraba en vida, y nunca rechaza totalmente su recuerdo. La cuarta y última tarea será recolocar emocionalmente a la persona fallecida y continuar con la vida. No se trata de renunciar a la persona que se perdió, sino más bien encontrar un lugar emocionalmente apropiado, un sitio importante. Esta cuarta tarea no se puede finalizar sin amar, pues esta se entorpece al mantener el apego en el pasado en lugar de seguir formando nuevas relaciones interpersonales. Para muchas personas puede ser la más difícil de completar, pero se puede cumplir, y al hacerlo finaliza el proceso de duelo. ¿Cómo se sabe que ha terminado el proceso de duelo? Cuando se pueda pensar en la persona sin tener dolor. Ojo, puede estar presente la tristeza y el anhelo, pero sin que éstas causen el malestar que anteriormente causaba. Cuando se piensa en la persona que se perdió sin tener síntomas intensos como un llanto incontrolable. Cuando se vuelva a invertir tiempo en la vida propia y en los demás seres queridos. Cuando se tenga más esperanza. Cuando se vuelva a sentir agradecimiento y se haya logrado adaptar la pérdida a la vida. Esto no significa que, al acabar el proceso, la persona regrese al estado en el que estaba antes de la pérdida. Es un proceso a largo plazo. Puede reaparecer y, de ser así, se debe trabajar nuevamente. Claro está que no ante toda pérdida se reacciona de la misma manera. Existen determinantes que influyen en la intensidad de los síntomas y en el nivel de esfuerzo para completar las tareas antes mencionadas. Dentro de estos determinantes se ha de tener en cuenta el significado de la relación con esa persona, la naturaleza del apego, es decir, la intensidad de amor hacia la misma, pues a mayor intensidad de relación afectiva, mayor será la reacción emocional. También dependerá del bienestar que causaba esa persona en la vida del individuo, la ambivalencia o no de la relación, y si existían o no conflictos con la persona fallecida. Por otro lado, el tipo de muerte influirá en el proceso de duelo. Si murió por causa natural, por accidente, si fue un suicidio u homicidio, en dónde se dio la muerte, cerca o lejos, en un lugar o no especial, y si fue o no inesperada. También se debe considerar si se ha tenido pérdidas anteriores, cómo se ha manejado el proceso de duelo de estas y cómo responde ante situaciones de estrés y ansiedad. Existen una serie de variables sociales, incluyendo las creencias religiosas, que ayudarán a llevar un proceso de duelo sano. Por último, el apoyo que se reciba del círculo cercano, amigos y familia, ayudará o perjudicará el proceso de duelo que se esté llevando. Después de este rato escuchando, espero que tengas más claro qué es un duelo, sus síntomas, su proceso y lo que implica. La frase "el tiempo lo curará todo" toma especial significado en el duelo, un proceso largo y de mucho esfuerzo. Muchas gracias por escucharme y espero que estos minutos hayan sido de ayuda. Hasta pronto.